Hola a todos, hoy os traigo unos auriculares de la marca Fenixca, el modelo H1. Son unos auriculares gaming económicos. ¿Por qué quería traeros estos auriculares? Porque son auriculares, normalmente suelo traer auriculares de gama alta y muchas veces al final mucha gente termina comprando auriculares más económicos, sobre todo porque, o bien porque no tiene dinero o directamente porque no quiere gastarse mucho dinero en unos auriculares para jugar un ratito. Con lo cual, bueno, estos son auriculares muy normalitos, pero que para utilizar en los juegos, la verdad que va muy bien porque son muy compatibles con consola y con PC. Bueno, como veis aquí, los parámetros del producto son muy básicos, en impedancia 32 ohmios, una sensibilidad de hasta 108 decibelios, con lo cual se oyen bastante alto. Tiene un rango de frecuencia de 20 a 20 kilohercios y hercios. Y bueno, en general, pues la sensibilidad, como veis aquí, es de 42 a 3 decibelios. Es muy normalito, dentro de lo que cabe, muy normalito. Y quería enseñaros un poquito para que lo vierais, sobre todo porque son auriculares que cuestan muy económicos, rondan los 15 a 18 euros, dependiendo de donde los encontréis. Bueno, aquí no hay nada más. Y quería que, primero, que vierais lo que incluye. Segundo, que vierais cómo son y cómo están hechos. Y tercero, que os comentaré qué me han parecido y si valen la pena o no. Bueno, os enseño un poquito. Primero de todo, bueno, nos vienen unas instrucciones muy básicas. Nos indica simplemente pues lo que tiene cada... dónde está el micrófono, cómo es la almohadilla, cómo se conectan al PC o portátil y en este caso también mando. Bueno, esto es muy básico, no hace falta ni tenerlo. Y algo que me ha gustado en estos auriculares, primero están pensados para, como os he comentado, una compatibilidad para cualquier tipo de consola, en este caso PlayStation 4 o Xbox, porque lo podéis conectar directamente al mando y podréis utilizar lo que son los auriculares y también el micrófono, con lo cual genial. Además lo podréis utilizar incluso en vuestro móvil, porque vuestro móvil también tiene un clavija de 3, con lo cual podréis utilizarlo perfectamente para escuchar música o incluso hablar. Pero además nos incluye este adaptador pequeñito que, en el caso de que tengáis un PC pues que tenga por un lado la entrada de auriculares y por otro lado la entrada de micrófono, pues simplemente conectáis este adaptador y podréis utilizarlo en ese tipo de PC. Actualmente los portátiles, la mayoría utilizan esta entrada, con lo cual no vais a tener ningún problema de ese adaptador, pero por otro lado, pues si no lo tiene, pues que sepáis que os incluye este cable. Bueno, quería enseñaros un poco la forma de estos auriculares y ya os comentaré qué tal me han parecido y cómo suenan. Bueno, primero de todo, bueno, aquí tenemos el lado R, que no sé si lo llegáis a ver, la R, bueno, no se ve mucho, pero bueno, ahí está la R, con lo cual este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, con lo cual tenemos el micrófono en el lado izquierdo. Esta almohadilla de aquí, la verdad que nos va a venir muy bien, sobre todo porque los auriculares están, si los ponemos así, más o menos que sería de forma recta, no estarían justo en el arco de la mayoría de los auriculares, que están justo una coronilla, sino que están un pelín hacia adelante. Con lo cual, esta almohadilla no va a dar justo en la parte de la coronilla y hay otros auriculares, o la mayoría de los auriculares, al final te terminan haciendo un poco de calva en la coronilla de tanto tiempo llevándolos encima. Mientras que esto te va a dar sobre el pelo y pues en ese caso, pues ahí te estás ahorrando pues que tengas esa zona aplastada. Es una tontería, pero bueno, me parece curioso. Los auriculares, como veis, están totalmente hechos en plástico. Un acabado muy sencillo y todo plástico, incluido la parte de diadema. Pero en general esto lo hace primero por un lado muy ligeros y por otro lado, bueno, es plástico, pero bastante resistente, como veis, da un arco bastante amplio. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos en este lado, en el lado izquierdo, como os he comentado, tenemos el micrófono. Es un micrófono de estos omnidireccionales que lo podéis cambiar y girar así un poquito, con lo cual, pues bueno, según la necesidad, la altura de vuestra cara, pues lo podéis direccionar. Si lo subís hasta el máximo, os va a hacer un mute, con lo cual, pues bueno, una manera muy cómoda de que no os escuchen, simplemente levantándolo y ya está. Por otro lado, en ese mismo lado tenemos un pequeño control para subir o bajar el volumen, que se agradece porque, bueno, hay otros que tienen una especie de mando en lo que es el cable, pero aquí lo tenemos en el casco. El cable, que no os he comentado antes nada, es un cable trenzado, la verdad que bastante resistente y bastante fuerte, con lo cual, pues bueno, y sobre todo bastante largo para el caso que lo utilicéis, por ejemplo, en PC o en portátil, pues podéis estar un poquito más lejos de la pantalla. En cuanto a consola, bueno, simplemente lo conectáis al mando, con lo cual no hace falta que sea tan largo el cable. En cuestión de almohadillas, las almohadillas son bastante blandas, no son viscoelásticas, no os penséis, son simplemente una almohadilla sencilla, pero esta parte es como polipiel, con lo cual os va a dar bastante calor ahora, sobre todo que llega el verano.
No es que sea un calor excesivo, bueno, sudaréis un poquito dependiendo de cada persona, pero bueno, es un material, pues eso, que sepáis que vais a pasar un poco de calor ahora que llega el verano. En cuestión de iluminación o algún acabado especial, pues bueno, veis como aquí tiene como una especie, parece que son salidas de aire, pero no son salidas de aire, simplemente es un diseño. Y como veis, está bastante chulo. No hay ningún tipo de iluminación, color, nada de eso, pero bueno, la verdad que en cuestión de diseño quedan bastante bien. Por último, ya hablaros de lo que es el sonido y la calidad de sonido. A mí personalmente, la verdad que el fabricante nos mete ahí un poco, nos cuenta que tiene sonido 3D con una reducción de ruidos, no sé qué. Bueno, a ver, reducción de ruido no es que tenga reducción de ruido, sino que el micrófono funciona bastante bien y cuando lo utilizamos, pues bueno, si no hay gente, mucha gente al lado, la verdad que el sonido de ambiente o de gente que tenemos alrededor no se escucha casi, con lo cual, en ese aspecto, bueno, se puede decir que hay una reducción de ruidos, pues bueno, vale. Yo creo que lo que pasa es que va un poco más direccionado a tu boca y entonces pues directamente no llega a captar todo lo que hay alrededor. Pero bueno, lo decimos, si el fabricante dice que es una reducción de ruido, pues bueno, lo dejamos ahí. En cuanto a lo que es la calidad de sonido, la verdad que la calidad de sonido tiene, a mi parecer, tiene muchos graves. Tiene un sonido muy envolvente que tiene demasiados graves, con lo cual los agudos bajan, hay muy poquitos agudos. Con lo cual, ¿qué nos afecta? Pues bueno, para juegos de disparos, de tiros, eso va bastante bien. ¿Qué pasa? Que en cuanto hay diálogos o hay sonidos muy agudos, ahí ya pierde un poquito y a mí ese sonido no me gusta cómo suena. Pero para la mayoría de los juegos, por ejemplo, si estáis jugando al Fortnite o cualquier tío de estos de tiros, la verdad que se escucha bastante bien porque ahí tampoco hay mucha voz y no vais a notarlo. En cuanto a sonido con vuestros compañeros hablando y eso, pues se escucha más o menos bien, lo único que como he comentado, pues como tiene un poquito más de agudo, pues bueno, pero ahí os da un poquito igual la calidad del sonido porque no estáis, simplemente estáis oyendo voces. Para escuchar música, si lo queréis escuchar música, por ejemplo, en vuestro móvil, pues bueno, a mí parecer, como os he comentado, como tiene muchos graves y poco agudos, la música a mi parecer se distorsiona un poquito y no me termina de convencer el sonido. Pero para juegos creo que está bastante bien y se mantiene dentro de lo que vamos a hablar de un auricular económico. Estamos hablando, como os he dicho, un auricular de unos 15 euros que creo que está bastante bien de precio, sobre todo si queréis utilizar un primer auricular y pues está pidiendo vuestros hijos un auricular simplemente para el paso y para que os dure unos cuantos años, porque la verdad que os va a durar, sobre todo la esta os va a durar bastante bien, bastante, porque es un buen cable y en cuestión de estructura y funcionalidad y peso pesa muy poquito y os va a ir bastante bien, con lo cual, conclusión, a ver, yo personalmente me gastaría un poquito más en unos auriculares, pero si no podéis gastaros más en este momento, pues no podáis gastaros, creo que son unos auriculares perfectos para salir del paso. Hay otros que quizás por un poquito más, por 22, 25 euros, os podrían parecer muy parecido el sonido, pero en cuestión de micrófono este va bastante bien. Y para que os escuchen vuestros compañeros y podáis oír perfectamente los juegos, creo que va más que suficiente. Pues nada más, creo que no os voy a contar mucho más. Ya depende un poco de vosotros. Si lo queréis como primer auricular, creo que es más que suficiente y sobre todo os va a dar un resultado más que hacer. Pues nada más, espero que os haya gustado, sobre todo un like y os dejo pues el enlace para que podáis ver dónde podéis encontrar los auriculares. Nos vemos en unos días y sobre todo like, campanita y nos vemos en unos días. Hasta luego.